Bienvenidos a Administración Financiera 2. Me disculpo por estos minutos de demora, pero ya estamos acá para dar inicio a la clase del día de hoy, 31 de agosto del 2023. Buenas Quisiera, noches, licenciado. buenas noches, quisiera la noche de hoy dejar unos minutos eh, al final, así como lo hice en el primer horario, para que ustedes me manifiesten dudas, inquietudes que tengan con respecto al primer parcial. La verdad es que sí he respondido varios correos, eso me satisface porque me han escrito varias personas con dudas, inquietudes y eso es una buena señal de que están estudiando, de que están leyendo, de que están haciendo los ejercicios de laboratorio. Entonces me satisface bastante el hecho de que me hayan escrito ya bastantes personas con dudas. Pero por si hubiesen más dudas acá en el salón, pues voy a dejar unos minutos al final de la clase para poder atenderles. Y pues mientras tanto voy a continuar con este contenido del segundo examen parcial. Les quiero recordar que mañana viernes tenemos clase. Mañana tenemos nuevamente a las 7 de la noche nuestra reunión de clase y pues el día viernes el día sábado estaríamos teniendo nuestro primer examen parcial pues también a las 7 de la noche en punto. Entonces, eh, quisiera, Afner, que me apoyes con respecto al ingreso de estudiantes, con respecto a pues ahí modular qué personas son las que me quieran solicitar la palabra o estén escribiendo en el chat. Entonces, por ahí te dejo a cargo, Afner. Voy a comenzar a compartir mi pantalla y vamos a ver por acá. Bueno, estoy lista para empezar a presentarles mi pantalla. Por favor, me comentan si ya la ven. Me comentan si me escuchan bien. Se los voy a agradecer. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Licenciado, se Gracias. escucha bien. Buenas noches. Muchas gracias igualmente. Afner, me quedó la duda si pudiste pues recibir esos derechos de anfitrión, si te pude asignar bien como coanfitrión de la reunión, espero que sí. Sí, todo estaba correcto. Ah, Gracias. perfecto, gracias. Bueno, les quiero contar que el tema de hoy es un tema que no me va a llevar mucho tiempo, por eso es que estoy ofreciendo atenderles sus dudas después de explicarlo, porque es un tema corto. La verdad es que el contenido del segundo parcial se enfoca específicamente en lo que son cuentas del circulante. Me refiero tanto a activo circulante como a pasivo circulante. Y la noche de hoy me voy a enfocar directamente en lo que corresponde a los temas de inventarios y de cuentas por cobrar. Voy a abordarlo desde un punto de vista teórico, aunque también hay algunos ejercicios en el camino, así que si ustedes tienen a la mano su calculadora, se los voy a agradecer mucho, porque les voy a pedir en varios momentos que me apoyen haciendo pues algunos cálculos, ¿verdad? Eh, la base bibliográfica para la clase del día de hoy se encuentra en el capítulo 16 del libro de texto, específicamente de las páginas
668 a la 673. Repito, los temas son administración de inventarios y administración de cuentas por cobrar. Vamos a comenzar hablando un poco con respecto a lo que es la administración del inventario. Según estas páginas del libro de texto, pues hay objetivos muy claros con respecto a esto, y es asegurarse de que los inventarios necesarios para sostener las operaciones pues sí estén disponibles. Otra situación, otro objetivo al hablar de administración de inventarios es mantener los costos de ordenamiento y de mantenimiento de los inventarios pues al nivel más bajo posible. Y hay que recordar que los niveles más bajos de inventarios reducen los costos de almacenaje y de manejo, seguros y obsolescencia. Bueno, para empezar, a lo mejor ustedes sienten pues un salto muy largo después de estar hablando de que hay que estudiar los primeros 3 capítulos del libro de texto. Pues de repente me paso hasta el capítulo 16, ¿verdad? Entonces tal vez se siente demasiado largo el salto, pero la verdad es que es en el capítulo 16 en el que se encuentra todo el contenido del segundo parcial. Por supuesto que es importante la administración del inventario. El inventario es una cuenta del activo circulante o del activo al corto plazo. Y el inventario pues tiene que estar en un nivel aceptable, tiene que haber existencias para que se pueda, por ejemplo, si estamos hablando de materias primas, pues para que siempre estemos abasteciendo al área de producción en la fabricación de los artículos. Tienen que haber también existencias de mercaderías para poder precisamente satisfacer a los clientes cuando acudan a comprarnos. Pero en el afán de tener esa disponibilidad de inventarios, podemos caer en el error de tener demasiados inventarios, y eso también es algo inconveniente, porque al contar con demasiadas existencias, pues pueden aumentar, por ejemplo, nuestros costos de mantenimiento, ¿verdad? De hecho, también los costos de ordenamiento se pueden ver incrementados al estar haciendo precisamente pedidos o solicitudes de materiales o de mercaderías demasiado rápido o muy frecuentemente, quiero decir. Entonces, el estar haciendo compras frecuentemente y también el estar teniendo que vigilar, mantener o controlar existencias, eso también puede aumentar en demasía nuestros costos de mantenimiento. Entonces eso también es un riesgo, no podemos incurrir en altos costos de mantenimiento, no es conveniente. Entonces en las páginas que les acabo de mencionar, bueno, específicamente en la 668, se menciona el aspecto de que sí es muy conveniente tratar de mantener niveles bajos de inventarios, porque así reducimos costos de almacenaje, costos de manejo, seguros y obsolescencia. Pero hay que saber mantener el equilibrio, porque tampoco por querer estar en niveles muy bajos de inventarios, pues vamos a caer en una situación de no tener disponibilidad de materiales o de mercaderías. Entonces, ustedes, yo sé que van a darle lectura a estas páginas
y entonces van a tener pues una visión mucho más amplia de lo que estoy mencionando y se van a dar cuenta de que uno tiene que tratar de mantener un equilibrio, ¿verdad? Ni demasiadas existencias, ni tampoco pues escasas existencias, ¿verdad? Así que tiene que haber un equilibrio y siempre dentro del tema de la administración de inventarios, como ustedes saben, nuestro curso es de números. Entonces, me gustó mucho en la página 668 que se nos menciona de que es bueno recordar la razón de rotación de inventarios. La razón de rotación de inventarios se define como el costo de los bienes vendidos dividido entre los inventarios. Ustedes pues obviamente están familiarizados con esto porque dentro de las razones financieras abordamos la rotación de inventario, ¿verdad? Ahora, si se conoce la razón de rotación de inventario y el costo de los bienes vendidos, pues con toda facilidad podemos determinar el nivel de inventarios. Por ejemplo, supongamos una razón de rotación de inventarios de 3, es decir, supongamos que 3 veces al año se renueva completamente el inventario, se vende completamente el inventario, esa sería otra manera de definirlo, y si tuviésemos un costo de ventas de 120 millones de quetzales, ¿cuál es el valor de los inventarios? Bueno, en función de esto, según la página 668, pues basta con dividir 120 millones de quetzales entre 3, que serían las veces en que rota el inventario al año, y eso nos da 40 millones de quetzales, que significa el saldo de los inventarios, ¿verdad? El valor de los inventarios es de 40 millones de quetzales. Así que aquí estamos yendo de saber cuál es el costo de los bienes vendidos a descubrir cuál es el valor de los inventarios, ¿verdad? Ahora, en esta misma página 668 se nos plantea que si la empresa pudiera mejorar su razón de rotación de inventarios hasta 4, es decir, si 4 veces al año se hiciera una renovación total del inventario o se vendiera completamente el inventario 4 veces al año, entonces, ¿cuál sería el valor del inventario? Estamos hablando de conservar siempre ese costo de ventas de 120 millones de quetzales. Pregunto entonces, ¿cuál sería el valor del inventario? Si tienen calculadora a la mano, por favor. 30 millones, licenciada. Exactamente, muchas gracias. Entonces el inventario pasaría de ser de 40 millones a 30 millones. Eso está resuelto en la página 668 por si ustedes tienen la facilidad de consultar su libro de texto. Ahí lo van a encontrar. De hecho está ya al final de la página. Y yo tengo acá una pregunta también por hacerles. Si relacionamos esto, por ejemplo, con el tema del estado de flujos de efectivo, cuando yo les mencionaba de que hay situaciones que provocan una provisión de fondos o una fuente de fondos, pero hay situaciones que al contrario provocan una utilización de fondos. ¿Esto qué sería? ¿Esto cómo lo puedo catalogar? Pasar de 40 millones de valor de inventario a pasar a 30 millones de valor de inventario.
¿Qué estaría sucediendo? ¿Estaría disminuyendo una cuenta de activo? ¿Estaría disminuyendo una cuenta de pasivo? ¿O estaría aumentando una cuenta de pasivo? ¿O estaría aumentando una cuenta de activo? ¿Qué es lo que estaría pasando si de 40 millones de inventarios pasáramos a un siguiente año a 30 millones de inventarios? 30 millones de quetzales en inventarios. Considero, licenciada, que hay un incremento en el activo, más que todo en el efectivo. Bueno, es interesante cómo me lo está usted Podría diciendo, ser porque sí sería un incremento del efectivo, pero no de la cuenta inventario, ¿verdad? Sí, le escucho, disculpe. un menor costo. Bueno, el costo de ventas en sí va a continuar en 120 millones de quetzales en este ejemplo. Ahora, lo que sí se observa es un menor saldo de la cuenta inventarios. En eso sí, tiene usted razón de que habría un menor valor porque de 40 millones pasaría a ser de 30 millones. Lo que ocurre es que la teoría nos dice que cuando una cuenta de activo disminuye, eso es una fuente de fondos o provisión de fondos, ¿verdad? Y es exactamente lo que sucede en este ejemplo. Si tenemos 40 millones de inventarios, por ejemplo, en el año 2021, y ya para finales del año 2022 tenemos 30 millones de inventario, entonces hay una disminución en una cuenta de activo y precisamente eso significa una fuente de fondos. Y el mismo libro lo dice en la página 668, habla de que esa diferencia de 10 millones en el inventario, pues lo que significa es un incremento en el flujo de efectivo libre. O sea, como quien dice, es como una fuente de fondos o una provisión de fondos de 10 millones. La verdad es que a lo largo de la presentación voy a ir haciendo preguntas así que para responderlas vamos a necesitar de calculadora. Con este tema de la administración de inventarios, el capítulo 16 nos menciona que si una empresa reduce sus inventarios, entonces debe ordenar de nuevo con frecuencia y esto puede incrementar los costos de ordenar. ¿Cómo así costos de ordenar? Bueno, ustedes saben de que para solicitarle nuevamente mercadería a un proveedor, pues es todo un procedimiento, ¿verdad? Hay pasos a seguir. Entonces, eso implica que se tenga que incurrir en desembolsos, ¿verdad? Para empezar, pues tiene que haber un personal encargado de de ese procedimiento, pero también se tienen que hacer llamadas telefónicas, se tiene que ver, por ejemplo, el pago del transporte, bueno, una serie de circunstancias que tiene que ver precisamente con hacer el pedido, hacer la compra de esas mercaderías. Y también se nos habla de que es importante tener suficiente inventario disponible para satisfacer la demanda de los clientes, pero no tanto como para incurrir en más costos como por ejemplo los de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 16, que yo sé que ustedes se van a tomar el tiempo de leer, se nos dice de que hay que considerar ambos extremos, ¿verdad? No estar pues con un nivel de inventario muy bajo que nos haga estar haciendo pedidos al proveedor constantemente y tampoco tenemos que estar con demasiada mercadería almacenada o en bodega
porque también los costos por mantenimiento pueden ser altos, ¿verdad? Recuerden que a veces, por ejemplo, hay materias primas que son perecederas, que tienen cierto tiempo de vigencia, entonces también hay que estar muy pendiente de eso, de que no vayan a vencer, que no vayan a caducar. Por lo tanto, implica un control, ¿verdad? Un mayor control de todas esas materias primas o de todas esas mercaderías. Entonces, hay que mantener el equilibrio, no muy poquito y tampoco demasiado, ¿verdad? Entonces, claro que depende de la naturaleza del negocio, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas en las cuales sí es bastante aplicable, por ejemplo, un sistema de justo a tiempo. Ese sistema en el cual nos podemos reabastecer con el proveedor en el momento justo, de tal manera que no incurrimos en demasiados costos de mantenimiento o quizás ni siquiera incurrimos en costos de mantenimiento, porque todo puede estar tan bien calculado, tan bien programado, que no se tenga que almacenar por mucho tiempo la mercadería, que a lo mejor se mueve rápidamente, rápidamente se vende. Entonces, un modelo justo a tiempo puede ser funcional o aplicable en ciertas empresas. También es que depende de muchos factores, ¿verdad? Porque también dependemos mucho de, de cómo proceden los proveedores también. Entonces, este capítulo 16 nos puede dar mucha luz con respecto a cómo se administran adecuadamente los inventarios y cómo se pueden administrar también las cuentas por cobrar. Me pareció escuchar un sonido, no sé si alguien desea intervenir. Sí, licenciada, así como esto lo que usted explica de justo a tiempo, podría ser también como cabal lo que necesitaba, como cuando son empresas productoras que compran justo el material que necesitaban para realizar lo que ellos fabrican. No sé si también entraría ahí, algo así. Sí, cómo no, pero no solamente estamos hablando de la cantidad justa de material que se necesita, sino que también ese abastecimiento es justamente en el tiempo en el que se necesita. Entonces, pues todo está tan bien calculado que precisamente ese pedido se recibe en el tiempo exacto en el que se va a necesitar, ¿verdad? Y eso también provoca de que no caigamos en altos costos de mantenimiento, porque sería muy poco el tiempo que la mercadería o que los materiales estarían almacenados, o tal vez es inexistente ese tiempo, porque a lo mejor al momento de llegar los materiales a la empresa, pues en ese mismo momento se comienzan a utilizar para la producción. Entonces a lo mejor ni siquiera es necesario que se almacenen. Entonces, pero bueno, un sistema así necesita eh, de mucha programación, eh, necesita de que haya, eh, es que también no depende solo de la empresa, ¿verdad? También dependemos de los tiempos de los proveedores. Entonces, para lograr un sistema así tan efectivo, se necesita de que todo esté como que muy sincronizado, ¿verdad? De que también sepamos exactamente cuáles son esos tiempos de los proveedores. Entonces no es fácil.
No es fácil, pero se logra. Se logra, en algunas empresas se logra, ¿verdad? Y eso es solo por mencionar un modelo, porque también existen otros modelos de administración de inventario. Eh, no sé si le respondí. Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, me aclaró eso de que estaba hablando de lo del tiempo, no de lo que tengan preciso del Sí, existente es para que ustedes. como el nombre que tiene es justo a tiempo, que de hecho es un modelo extranjero, obviamente, ¿verdad? De países de primer mundo que dominan perfectamente bien ese tipo de modelos, ¿verdad? Entonces, al decir justo a tiempo se refiere a que es una administración en la cual se tiene pleno conocimiento y dominio de los tiempos. Tiempo en que se va a recibir el material o la mercadería, tiempo en el que el área de producción necesita de ese material, ¿verdad? Tiempo en el cual se va a tener ya todo ese producto terminado, que si se logra, por ejemplo, trasladarlo más rápidamente al cliente, pues a lo mejor ni siquiera va a estar almacenado ese producto terminado, o tal vez no va a estar almacenado mucho tiempo. Entonces, se trata de tener ese conocimiento de los tiempos, de tal manera que se incurra lo menos posible en costos de mantenimiento o que no se tenga que incurrir en costos de mantenimiento, ¿verdad? Este capítulo 16 también aborda lo que corresponde al tema de la administración de cuentas por cobrar. Yo mencionaba en el horario anterior de que pues durante una época de mi vida laboral trabajé en área de créditos y cobros. Entonces, pues este tema me es bastante familiar. Eh, el crédito pues se concede con el fin de estimular las ventas, ese es el objetivo, ¿verdad? Que el crédito pues sea realmente algo beneficioso en el sentido de que se incrementen las ventas. Y otorgar crédito pues es invertir en un cliente. Si un cliente no paga, pues la empresa va a tener que absorber el costo de mantener cuentas por cobrar. Dentro de este capítulo 16, cuando ustedes le den lectura, se van a dar cuenta de que hay elementos importantes, por ejemplo, bueno, y a partir de la página 669 es precisamente que comienza este tema de la administración de cuentas por cobrar. Entonces, por ejemplo, se nos habla de las condiciones de venta. Las condiciones de venta tienen que ver con el periodo de crédito que se le concede a los clientes, que tiene que ser el mismo tiempo o el mismo periodo que el cliente pues verdaderamente se tome para pagarnos. O sea, el periodo de crédito, por ejemplo, si es de 30 días, si se ha decidido que 30 días es lo que se le va a otorgar al cliente de tiempo para que pague, pues verdaderamente ese tendría que ser el periodo de cobro, ¿verdad? Eh, de un máximo de 30 días, entonces. También se nos habla del descuento por pronto pago, que de hecho en el libro se da un ejemplo con respecto a esto de los descuentos por pronto pago. Ya vamos a trabajar un cálculo sobre eso. Entonces, por ejemplo, se le puede decir al cliente que goza de un 2% de descuento sobre el valor de la venta, siempre y cuando cancele su factura dentro de los primeros 10 días después de haber realizado después de haberse realizado la venta. Pero ya pasado esos 10 días, entonces ya no goza del descuento por pronto pago
pero siempre va a tener derecho de un periodo de crédito de 30 días, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el plazo de descuento en ese caso sería de 10 días. Si aprovecha los primeros 10 días, puede eh, gozar de ese 2% de descuento, ¿verdad? Se aprovecha a pagarnos durante esos primeros 10 días. Casos así están expuestos en el capítulo 16 y son muy interesantes. La política de cobranza, cómo transformar el crédito en efectivo en la fecha de vencimiento. Análisis crediticio, qué clientes son los que merecen crédito. Yo les estoy como que súper resumiendo todo lo que se relata en el capítulo 16 con respecto a la administración de las cuentas por cobrar. No todos los clientes realmente deben merecer crédito. Tienen que pasar por un análisis. De tal manera que pues realmente logremos que a quienes les damos crédito pues nos paguen, ¿verdad? Que realmente recuperemos ese efectivo en el tiempo establecido. Yo mencionaba, por ejemplo, de que en base a lo que me tocó conocer, yo me daba cuenta, por ejemplo, de que había como que mucho problema, mucha diferencia de opiniones entre el área de ventas o departamento de ventas y el departamento de créditos y cobros. Bueno, en esa empresa en donde yo estuve trabajando dentro del departamento de créditos y cobros, pues efectivamente créditos y cobros era un solo departamento. Había muchísimo problema con el área de ventas porque en ventas, con el afán de poder lograr sus metas, pues vendían de tal manera que no importaba realmente a quién le vendían, ¿verdad? Era una situación en la que ni siquiera analizaban detenidamente a quienes les estaban concediendo crédito, ¿verdad? De hecho esa labor de conceder crédito, pues se la tomaba el departamento de ventas, pero no la realizaba adecuadamente, o sea, no analizaban con detenimiento a quién o a quienes les vendían el crédito. Entonces después eran problemas serios para el departamento de créditos y cobros, porque el ponerse a investigar pues en dónde se encontraba el cliente, cómo contactarlo, hacerle la gestión de cobro, lograr que lograr que pagara, era realmente una situación titánica, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con ese tema, porque las ventas al crédito sí son beneficiosas. De hecho, el beneficio importante que tienen es que incrementan las ventas, ¿verdad? Y las altas ventas, pues obviamente llevan a mayores utilidades y a un precio más alto de las acciones. Eso lo dice la página 669, que el hecho de que una empresa tenga altas ventas repercute positivamente en cómo se estén negociando las acciones de esa empresa en un mercado de valores, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí tiene que ir todo eso muy de la mano con una eficiente política de créditos y de cobros. La verdad es que también en este sentido tiene que haber un equilibrio,
Así como les decía que en inventarios, para administrarlos tiene que haber un equilibrio de que ni demasiado inventario, ni tampoco escasez de inventario. Entonces, en cuanto a lo que es cobros, pues una política muy rígida ahuyenta a los clientes o los hace molestarse, ¿verdad? Se les puede ofender también, lamentablemente, en el afán de lograr el cobro, y eso es algo que no debe de suceder. Pero también una política muy flexible en cuanto al cobro puede tener sus desventajas. Y aquí pues dejo la pregunta para ver si hay algún voluntario que me quisiera responder. ¿Qué puede suceder entonces con una política flexible de cobros? ¿Cómo podría ser eso desventajoso? Porque como que los clientes se columpiarían en el crédito y a la vez no pagarían, se atrasarían mucho. Ok, muchas gracias. Sí, sí, claro. El cliente se podría sentir pues muy relajado, ¿verdad? Al ver pues tanta indulgencia, tanto consentimiento, eh, tan poca exigencia de nuestra parte, que el cliente podría sentirse muy relajado e incluso poner él sus condiciones, ¿verdad? Ya no eh, pues sentirse obligado a cumplir con las normas que se le hayan impuesto. Entonces tampoco es así, ¿verdad? Tiene que haber también un equilibrio. Muchas gracias. Puede ser que en algún ejercicio, ya sea en un laboratorio o ya sea en el mismo examen parcial, y no me refiero al primer parcial, sino que me refiero al segundo parcial, puede ser que se encuentren con alguna situación como esta, de que les digan, las condiciones de venta al crédito son las siguientes: 10 sobre 10, 60 neto. ¿Qué significa esta frase? Significa que los clientes tienen 60 días para pagar a partir de la fecha de la factura. Si ellos procuran pagar rápido, digamos, si ellos procuran pagar dentro de los 10 días posteriores a la fecha de la factura, estarían gozando de un descuento del 10%. El primer 10 que aparece es el porcentaje. El segundo 10 que aparece acá es la cantidad de días que estarían gozando del derecho a descuento. Entonces, si ustedes se basan en la página 670, por si tienen el libro a la mano, yo les recomiendo, por favor, buscar la página 670. ¿Cómo podríamos explicar entonces este ejemplo? 2 sobre 10, 30 neto. ¿Qué significado le daríamos? Lita, entonces acá sería que le daría un 2% de descuento si paga los primeros 10 días. Así es. ¿Y qué pasa con el 30? También significa Tiene que 30 días para pagar. son 30 días de crédito para pagar, pero si paga los primeros 2 días le hacen un 10% de descuento. Bueno, es al revés. Si paga dentro de los primeros 10 días, pues gozaría de un 2% de descuento. Primero va el porcentaje. Muchas gracias por responderme, por participar. Esto está explicado en la página 670, así que solo les dejo la inquietud para que amplíen la información dándole lectura a esta página.
La política de cobranza se relaciona con el control de las cuentas por cobrar y con la obtención del pago de las cuentas ya vencidas. Ustedes se van a dar cuenta también por medio de la lectura que se menciona el periodo promedio de cobro, el cual puede variar, por ejemplo, puede variar por razones estacionales, porque puede ser que en determinada época del año obtengamos el pago más rápidamente por parte de los clientes, pero también podría suceder que en determinada época del año esa recuperación del dinero por parte de los clientes, es decir, la gestión de cobro se nos haga más difícil y entonces sea más el tiempo que se utilice para que los clientes nos paguen. Entonces, puede ser también una situación estacional, hay que identificar qué época del año o qué meses son esos en los cuales es más difícil obtener el cobro por parte de los clientes, o también puede ser algo que no se deba a cuestiones de una época específica del año, ¿verdad? Podrían ser otro tipo de situaciones, quizás sociales, económicas, entonces hay que también identificar y tomar eso en consideración. Si aumentara inesperadamente el periodo promedio de cobro, si aumentara más de lo que estamos acostumbrados, pues eso es una mala señal. Esto es una mala señal, hay que indagar a fondo a qué se debe. Puede ser debido a una situación económica muy severa, muy negativa. Bueno, hay que indagar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? A lo mejor no se analizaron apropiadamente los clientes, o quiero decir, la condición de los clientes, no se hizo un análisis de crédito adecuado y eso podría estar afectando. Cuando yo les diga la antigüedad de las cuentas, me voy a referir a clasificar las cuentas pendientes de cobro según su antigüedad. Entonces, hay diversos procedimientos de cobranza. En el libro se mencionan. La verdad es que pues es una tarea complicada. El personal que se dedica a las cobranzas debe ser un personal pues muy bien capacitado, tiene que saber utilizar muchas herramientas, pero considero de que también todo tiene que ser dentro de un marco de ética y de educación, ¿verdad? Bueno, en la época en la cual a mí me tocó trabajar en esta área, pues sí se nos pedía mucho de que mantuviéramos el respeto con los clientes, de que fuésemos amables, que tuviéramos cortesía. Yo me he dado cuenta de que muchas cosas han ido cambiando a través del tiempo. Me he dado cuenta de muchas quejas que hay actualmente con respecto a ciertas instituciones, de la forma en cómo les cobran, ¿verdad? Que pues a veces ya es algo que se aleja completamente de lo que vienen siendo pues el respeto, la ética, las buenas costumbres. Realmente pues se da uno cuenta lamentablemente de que pues en muchas instituciones no se le trata al cliente con respeto. Bueno,
La verdad es que sí se tiene que mantener el respeto, tiene que hacerse uso de muchas herramientas, pero siempre manteniendo las buenas costumbres, ¿verdad? Y eso lamentablemente en muchas instituciones se ha perdido o, no, o ya no se encuentra. Entre estos procedimientos de cobranza y tal como lo describe el libro, hay pues el envío de correos electrónicos, envío de, bueno, de correspondencia en lo físico, quiero decir, ¿verdad? También hay llamadas telefónicas. Entonces, hay diversos procedimientos que se tienen que considerar para poder obtener el cobro. Ahora, volviendo a los números, porque en eso nos tenemos que enfocar principalmente, cuando ustedes vean un cuadro de antigüedad de cuentas por cobrar, ustedes lo que tienen que saber es que este cuadro les tiene que mostrar las cuentas por cobrar de una empresa según la antigüedad que tienen. Es decir, por ejemplo, esta empresa tiene 100,000 quetzales en cuentas por cobrar. Ahora, de estos 100,000 quetzales, resulta que hasta 10 días de antigüedad son 10,000 quetzales los que están pendientes de cobro. De 11 a 30 días son 15,000 quetzales los que están pendientes de cobro. De 31 a 60 días, aquí hay 55,000 quetzales pendientes de cobro. 15,000 quetzales se encuentran pendientes de cobro de 61 a 90 días. Y más de 90 días, pues ya solo hay 5,000 quetzales pendientes de cobro. Es probable que a ustedes les toque en algún momento calcular el porcentaje que le corresponde a cada renglón que está aquí mencionado según el número de días, ¿verdad? Por ejemplo, uno dice, bueno, si 100,000 quetzales es el 100% de mis cuentas por cobrar, entonces, por ejemplo, 5,000 quetzales, que es lo que me adeudan los clientes a más de 90 días, ¿qué porcentaje es? Entonces hay que multiplicar 5,000 quetzales por el 100% y ese resultado se divide entre 100,000 quetzales y entonces sé que esos 5,000 quetzales corresponden al 5% del total de mis cuentas por cobrar. En este caso vemos que la mayor parte de cuentas por cobrar se encuentran en el rango de 61 a 90 días. No, perdón, de 31 a 60 días. De 31 a 60 días se encuentra el 55% de las cuentas por cobrar. Entonces, ahí es en donde hay que hacer más énfasis en la gestión de cobro, ¿verdad? Afortunadamente no es en el tiempo más antiguo, no es a más de 90 días, y digo afortunadamente porque por lo general lo que es más antiguo es más difícil de recuperar, porque uno muchas veces ya no puede contactar al cliente, tal vez el cliente ya no vive, ya no reside donde mismo, ya no labora donde mismo. Muchas veces por la antigüedad que se puede tener de la cuenta, pues ya ni siquiera uno logra contactar personas que conozcan al cliente. Entonces, el perderle la pista al cliente es algo sumamente negativo, ¿verdad? Porque ya no, si ya no se le localiza, pues cómo se le va a poder cobrar, ¿verdad? Afortunadamente acá no es en lo más antiguo en donde se encuentra el mayor porcentaje
concentrado. El mayor porcentaje concentrado está de 31 a 60 días, que podría ser un tiempo pues todavía recuperable en esas cuentas, ¿verdad? No sé si hay alguna inquietud. Bueno, es que me pareció escuchar como que habían levantado su mano. Son como ese rango de 31 a 60 días son como los que sí nos van a pagar, pero no se han desaparecido, algo así, porque no se les ha vencido su tiempo. Algo así. Bueno, si por ejemplo les hubiésemos concedido hasta 60 días para pagar, pues como usted dice, todavía están dentro del tiempo que se les ha concedido de espera, ¿verdad? Pero sí hay que tener cuidado de que no se nos salga de las manos la situación, porque hay que lograr ese cobro. Aquí la mayor cuenta en mora, es decir, a más de 90 días, pues solo son 5,000 quetzales. El mayor tiempo en mora, quiero decir, el mayor tiempo en tardanza, quiero decir, solo son 5,000 quetzales. Pero no hay que perder de vista este volumen del 55% que está a 2 meses de antigüedad. Tendría que ser algo todavía rescatable, ¿verdad? ¿Alguien más? Licenciada, sí. Entonces, con estas cantidades estamos hablando de grupos de clientes. No solo Así de es. Estamos Entonces, hablando de grupos de clientes, sí. sería todas las deudas de cada uno. Sería toda la deuda que la empresa tiene a su favor, pues por parte de los clientes, ¿verdad? Sí, de verdad que ahora con los sistemas informáticos que se tienen, pues muchas veces automáticamente uno puede ver desplegado en pantalla eh, esta información, como dice usted, por grupos de clientes. Uno puede darse cuenta quiénes son esos clientes que están a más de 90 días, quiénes son esos clientes que están dentro de 61 a 90 días, etcétera. Y muchas veces ya esos informes no solo contienen los nombres de los clientes, sino que pues esos números de contacto a los que podemos llamarles. Entonces, con los sistemas informáticos que tenemos, pues esa información se despliega rápidamente ante nuestros ojos, ¿verdad? Muchas veces ya el sistema de cómputo de la empresa nos indica, a veces hasta en colores, ¿verdad? Qué clientes son a los que les tenemos que dar prioridad, porque a lo mejor son los que más tiempo llevan sin pagarnos. Entonces, estoy hablando de todas esas cuentas que están a nuestro favor, ¿verdad? No sé si le respondí. Sí, claramente, licenciada, gracias. Lic, aquí tienen una consulta. Sí, claro. ¿Cuál será? Dice, el porcentaje sobre el monto total pendiente de cobro, ¿cómo se saca? Lo que pasa es que ya se tiene que saber de que son 100,000 quetzales el saldo de las cuentas por cobrar. Entonces, esos 100,000 quetzales se consideran un 100%. Y en base a eso es que empezamos a calcular los porcentajes que le corresponden a todos estos niveles o a todos estos segmentos en que están clasificadas las cuentas por cobrar, porque están clasificadas
en base a cantidad de días de antigüedad. Entonces, partimos del hecho de que hay un total ya determinado de cuentas por cobrar, que son 100,000 quetzales en este caso. Y ese gran total de cuentas por cobrar lo consideramos nuestro 100%. Yo quisiera que ustedes me pudieran ayudar, por favor, con este otro cuadro, siguiendo con el análisis de la antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar. Quisiera saber, en primer lugar, ¿cuál de estas dos empresas a ustedes les parece que tiene un mayor saldo de cuentas por cobrar? Está la empresa El Sol y está la empresa La Luna. Si ustedes se dan cuenta, tienen cantidades diferentes de cuentas por cobrar según la antigüedad, ¿verdad? Por ejemplo, de 0 a 10 días, a la empresa El Sol, sus clientes le deben 348,000 quetzales. Es decir, de 0 a 10 días de antigüedad. Estamos hablando de que a 10 días de haberse realizado la venta, a 10 días atrás, a la fecha de hoy, la empresa El Sol tiene 348,000 quetzales pendientes de cobro y la empresa La Luna tiene 947,000 quetzales pendientes de cobro. Si la antigüedad va de 11 a 30 días, estoy hablando de la antigüedad que tiene la factura, ¿verdad? La antigüedad que tiene de haberse realizado la venta. A eso me refiero. Entonces, de 0 a 30 días, a la empresa El Sol le deben 23,900 quetzales. Y a la empresa La Luna le deben 78,950 quetzales. Es decir, en este segundo renglón estamos considerando a 30 días, ¿verdad? De antigüedad. Ahora, hablando ya de 31 a 45 días, a la empresa El Sol le deben 11,100 quetzales, pero a la empresa La Luna solo le deben 930 quetzales. De 46 a 60 días, a la empresa El Sol le deben 345 quetzales y a la empresa La Luna solo le deben 150 quetzales. Ahora, a más de 2 meses, es decir, a más de 60 días, a la empresa El Sol le deben 643,685 quetzales. Y a la empresa La Luna no le deben nada. Entonces, yo quisiera saber, en principio, ¿qué empresa tendrá más saldo en cuentas por cobrar? ¿A qué empresa le deben más sus clientes? Para empezar. A la empresa El Sol. Estoy hablando de cantidad de la empresa del Sol. Bueno, por ahí escuché que me dijeron que a la empresa El Sol, no alcancé a escuchar el otro comentario. No sé si fue Mauricio el que habló. Sí, pero por el monto. Bueno, analicemos primero el monto, ¿verdad? Ese saldo de cuentas por cobrar. ¿Qué empresa tendrá el saldo más alto? Las dos tienen el mismo. Ah, bueno, eso es sumamente interesante. Las dos tienen el mismo saldo, o sea, a las dos empresas les deben lo mismo. ¿De cuánto estamos hablando?
1.730.030. Ah, perfecto, gracias. Sí, yo me inspiré, les voy a contar que yo me inspiré en la tabla que está en la página 672 del libro, porque ahí también hay una tabla que muestra la situación de dos empresas, aunque no tomé los mismos valores que aparecen ahí, pero, perdón, aquí la pregunta fundamental es ¿cuál de las dos empresas ha administrado mejor sus cuentas por cobrar? Empresa El Solic. La empresa La Luna. Ok, ¿quién me dijo? Alguien me dijo Empresa El Sol, Yolic. otra persona me dijo Empresa La Luna. Bueno, La Luna. ¿por qué el Pregunta. Sol? Quienes piensan que es el Sol, ¿por qué? Porque, Lick, buenas noches. Tengo una duda. Fíjese que Sí. yo me puse a sacar los porcentajes y la empresa El Sol encontré que tenía 0.33, 0.02, 0.01, 0.003, 0.63. Y en la empresa La Luna de 0 a 10 días, empresa El Sol tiene 0.33 y empresa La Luna tiene 0.92. Entonces creería que empresa El Sol ha manejado mejor sus cuentas por cobrar que empresa La Luna porque tiene más alto el porcentaje. No sé si así es correcto. Bueno, pero según lo que usted me está diciendo, usted está basándose en el renglón de 0 a 10 días. Únicamente, entiendo yo. Sí, bueno, en los demás renglones de más de 60 días tiene 0.63 y empresa La Luna no tiene nada. Entonces yo me basé más en el del 0 a 10 días que tiene más esa parte. Por eso le preguntaba, no sé si es correcto así el análisis. Bueno, gracias por su opinión. Vamos a escuchar la opinión de los demás para determinar, pues si es correcto o no, ¿verdad? Vamos a escuchar qué dicen otros compañeros. Es interesante que usted se enfoca bastante en el renglón de 0 a 10 días. Ahora, sí, porque de 0 a 10 días definitivamente la empresa La Luna tiene como que más pendiente de cobro. Ahora, quien dice que la empresa La Luna se ha administrado mejor, yo quisiera saber por qué. Yo, licenciada, digo que por lo menos la empresa La Luna se ha administrado mejor porque ha tenido una política de cobro no tan flexible como se nota en la empresa El Sol. Por eso es que la empresa El Sol ya cuando más de 60 días tiene más cantidad que lo que tiene la empresa La Luna. Entonces yo considero Entiendo. que por esa manera, la empresa La Luna está como en mejor posición. O sea que a usted le llamó mucho la atención el renglón de más de 60 días. Prácticamente todo, sí, puedo decir que sí, porque cuando usted lo mencionó, cuando se desaparecen más de 60 días, a veces incluso hasta cambiaron de lugar donde viven, incluso hasta de contacto. Entonces uno ya pierde la comunicación y tendría que basar eso como para convertirlos en cuentas incobrables, considero yo así. Comprendo, ok, comprendo. ¿Alguien más? Muchas gracias. Licenciada, Sí, fíjese, a ver, estaba viendo no sé que quién va en primero. la empresa, ¿me escucha, licenciada? Sí, claro. Ya, fíjese, licenciada, estaba viendo que en la empresa La Luna recupera el 92% en los primeros 10 días. En lo que la empresa El Sol recupera, pues, el porcentaje que tiene días es de 34% y en más de 60 días tiene el 63%. Entonces, empresa La Luna recupera en los primeros 10 días el 92% y de 11 a 30 al mes recupera el otro 8%. Ah, ok.
Gracias. Ok, entonces, ¿alguien más? Mi licenciada ya estaba revisando todas las cantidades y bueno, yo pienso que la empresa es la Luna porque es la que más rápido recupera sus cuentas más jugosas, por decirlo así. Y en cambio la empresa del Sol espera bastante tiempo para recuperar la gran cantidad que tiene. Ok, gracias. ¿Alguien más? Les agradezco mucho su participación. Que me den sus opiniones es bastante satisfactorio. Fíjense que alguien mencionó de que la empresa El Sol pues había sido como más flexible con sus clientes y es cierto. ¿Y en qué nos basamos para decir eso? Pues nos basamos en el hecho de que tiene más de 643,000 quetzales pendientes de cobro, que tienen una antigüedad de más de 2 meses. Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita estamos ya por comenzar septiembre, ¿verdad? Vamos a decir que tenemos el mes de julio y el mes de agosto eh, con más de 600, vamos a decir que antes de julio, antes del mes de julio, se trae una cuenta pendiente de cobro por 643,685 quetzales. Desde antes del mes de julio, porque aquí dice más de 60 días. Entonces, sí hay muchísimo pendiente de recuperar que es antiguo. En cambio, la empresa La Luna a más de 60 días no tiene nada pendiente de cobro. De hecho, de 46 a 60 días solo tiene 150 quetzales pendientes de cobro. Y como me lo mencionaban ustedes hace un momento, la mayor parte está pendiente de cobro a 10 días. O sea, tiene la mayor cantidad de cuentas por cobrar muy recientes, con una antigüedad de 10 días máximo, la mayor parte. Entonces, eso es bueno porque esto significa que los clientes lo están pagando rápido. De hecho, como les mencionaba, no hay ninguna cifra pendiente de cobro a más de 60 días. Así que la empresa, miren, a pesar de que las dos empresas tienen el mismo saldo de cuentas por cobrar, sí podemos decir con toda certeza de que la empresa La Luna administra mejor sus cuentas por cobrar porque no permite que sus cuentas por cobrar pues se vuelvan antiguas, ¿verdad? No permite que pase demasiado tiempo antes de que el cliente haga el pago. Prácticamente de 0 a 30 días podríamos decir que está concentrada la mayor parte de la deuda a su favor. O sea, la mayor parte, me dijeron por ahí que era como el 90 y pico % de porcentaje, está con una antigüedad de 0 a 30 días. Y eso es muy bueno porque entonces la gran mayoría no se tarda más de un mes en pagarle. En cambio, la empresa El Sol, pues sí tiene problemas serios acá. La mayor parte de sus cuentas tienen una antigüedad de más de 60 días. Digo la mayor parte porque es en donde está la cifra más alta de 643,685 quetzales. Yo recuerdo que en donde a mí me tocó laborar, se tuvo que crear una sección de cobros en mora. Era tanta la
cantidad que se encontraba pendiente de cobro, y me recuerdo que la mayor cantidad era más de 90 días, y era una cifra tan alta, tan exagerada, que se tuvo que crear una sección dentro de ese departamento que se llamaba sección de cobros en mora, y ahí pues estaban el personal que tenía que ser como que el más aguerrido, ¿verdad? Para poder lograr esos cobros. Entonces, había muchísima mora. Claro, se les ofrecía a los clientes, pues, como que diversas situaciones para poder llegar a una negociación, a un trato con ellos. Se les ofrecía un descuento, se les ofrecía exonerarlos de intereses moratorios, se les ofrecían muchas cosas con tal de lograr recuperar ese capital. Bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario. Lick, yo tenía una duda. Yo creo que la había entendido mal anteriormente. O sea que en los días de más, o sea, cuando una empresa tiene demasiado en más de 60 días es porque ha sido muy flexible a la hora de manejar sus cuentas por cobrar y por eso tiene demasiado monto. Pues sí, la verdad es que aquí la idea que nos da esta situación es que la empresa no hizo una buena gestión de cobro, como que dejó pasar el hecho de que los clientes no pagaran rápidamente o a tiempo, y entonces la cifra más alta se está yendo hasta de último, ¿verdad? Como que la empresa fue muy condescendiente en esperarlos, en quizás darles más plazo, y cuando venimos a darnos cuenta, pues tenemos la mayor cifra pendiente de cobro a más de 60 días. Sí, pues, gracias, Lick. Bueno, para servirle. Yo les agradezco su atención, pero pues hay 4 ejercicios por resolver. No sé si ustedes están dispuestos a darles respuesta en este mismo momento. Yo, por lo menos en el horario anterior, les planteé la opción de que hicieran el esfuerzo en resolverlos de una vez, o quedaba de tarea para entregarse el día martes. No sé qué opción les parezca a ustedes mejor. Yo estoy siendo condescendiente en ofrecerles 2 opciones, así que ustedes me dirán cuál prefieren. Para poder resolverlos, pues hay que tener a la mano el libro. Yo diría las páginas 669, 672 y 673. El primer ejercicio nos brinda información sobre ventas anuales por 980,000 quetzales. Nos dice que los días de ventas pendientes de cobro son 45, y lo que se necesita saber es el saldo promedio de las cuentas por cobrar. Yo diría que les sería muy útil la información de la página 672. Creería yo que es la más como que apropiada. Bueno, la verdad es que de las 669 en adelante, ¿verdad? Pero este ejercicio número 1 en particular es muy interesante, porque les dan las ventas, les dan los días pendientes de cobro, y lo que hay que saber, lo que hay que averiguar es el saldo de las cuentas por cobrar. En el horario anterior me sorprendieron que rápidamente me dieron la respuesta. Bueno, ustedes analizarán. En el segundo ejercicio tenemos cuentas por cobrar por 535,000 quetzales. Tenemos ventas anuales al crédito de 1,250,700 quetzales.
y nos piden calcular los días de ventas pendientes de cobro. Entonces es un poco al contrario de lo que sucede en el ejercicio 1, porque aquí sí tenemos el saldo de las cuentas por cobrar, también tenemos las ventas anuales como en el ejercicio 1, pero lo que nos está haciendo falta son los días de ventas pendientes de cobro. Ahí yo diría de que sí les es bastante útil la fórmula que aparece en la página 673, que de hecho ustedes ya la conocen, la de los días de ventas pendientes de cobro, porque de hecho es parte de las razones financieras. Entonces, si han estado estudiando para el examen del día sábado, van a saber cómo calcular esos días de ventas pendientes de cobro. Ejercicio número 3, tenemos días de ventas pendientes de cobro de 35. Tenemos ventas anuales de 730 millones. Aquí lo que se necesita saber es el saldo promedio de las cuentas por cobrar. Así que el ejercicio número 3 es prácticamente similar al ejercicio número 1. Tenemos las ventas anuales y tenemos los días de ventas pendientes de cobro. Finalmente, el ejercicio número 4, para ese ejercicio número 4, tienen que tener a la vista la página 669. Se nos habla de que una empresa tiene 20 millones, de hecho está dentro de los ítems de autoevaluación. Está este ejercicio, lo extraje precisamente de la autoevaluación de la página 669, dice, una empresa tiene 20 millones en costo de ventas o costo de los bienes vendidos, tiene una razón de rotación de inventarios de 2, si puede reducir sus inventarios y mejorar su rotación de tal manera que sea de 2.5, sin la pérdida de unidades vendidas. Y ningún cambio del costo de bienes vendidos, ¿cuánto aumentará el flujo efectivo libre? Esto se parece mucho a lo que hicimos al principio de la clase de hoy. Cuando ustedes me decían de que de 40 millones había pasado a ser de 30 millones el valor del inventario. Entonces, se parece mucho a eso que ustedes resolvieron. Y yo quisiera saber entonces a cuánto aumentaría el flujo de efectivo. No sé si lo quieren entonces responder ahorita o lo dejo de tarea. Igual tal vez lo mejor sea dejarlo de tarea para que le demos tiempo a las dudas o a las inquietudes que tengan sobre el examen. Así que, bueno, ante su silencio, le voy a pedir favor a Afner que habilites un espacio en Classroom para que puedan entregar estos 4 ejercicios de manera individual. A mano, por favor, porque no lo puedo recibir en Excel, tiene que ser a mano. De hecho, se resuelven rápido, se resuelven fácil. Yo diría que en una hoja, tamaño carta, perfectamente pueden resolver a mano los 4 ejercicios, es de manera individual. Y yo diría que a más tardar el día martes para que no se sienta tan precipitado, ¿verdad? Si se los dejo para mañana. Así que ahora sí les escucho. No sé si tienen alguna inquietud. Por ahí escuché como que levantaron su mano. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Dígame. Licenciada, disculpe, solo con una consulta. Respecto a las utilidades retenidas,
para encontrar las que son UPAs, la cantidad que se utiliza es la de utilidades disponibles para accionistas comunes divididos con las acciones comunes en circulación, o se divide con las utilidades después de impuesto y reserva. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, sí son las utilidades disponibles para los accionistas comunes, pero hay que analizar el hecho de que a veces esas mismas utilidades disponibles para accionistas comunes son las utilidades que obtenemos después de impuesto y reserva. Puede ser que se trate de la misma cifra en el caso, por ejemplo, de que no se cuente con acciones preferentes y por lo tanto no se paguen dividendos preferentes. Entonces, esas utilidades después de impuesto y reserva pueden equivaler a las utilidades disponibles para los accionistas comunes, en ese caso en particular, sin que no hubiesen acciones preferentes a las cuales tener que pagarles dividendos. No sé si me explico. Sí, Lick, sí, bastante. Y otra duda, Lick, respecto al balance. Bueno, tenía esta duda de que en el capital, más que todo, ¿cómo se integra, licenciada? ¿Es exactamente por medio del estado de resultados? ¿O qué cuentas en realidad siempre tienen que llevar aparte del capital? ¿Cómo le ganancia, la reserva legal acumulada? ¿Cómo no? ¿Utilidades retenidas? ¿Cómo no? Bueno, sí, el capital o la sección de capital puede incluir varias cuentas, puede incluir acciones comunes, acciones preferentes, utilidades retenidas, reserva legal acumulada, ahí ya le voy diciendo 4 cuentas, pero también puede haber otra cuenta que se llama capital pagado en exceso, y esa cuenta se puede referir, por ejemplo, a pues aportaciones que ha recibido la empresa de alguna manera, pero que son el resultado de haber logrado vender las acciones por encima de su valor nominal. Entonces eso le provocó un capital pagado en exceso, que eso es algo beneficioso para la empresa, ¿no? Por decir algo, las acciones comunes tenían un valor nominal de 100 quetzales cada una y tal vez se vendieron en 200 quetzales cada una. Entonces, para poder registrar ese ingreso adicional de capital por esa venta de acciones, se le llama o se le denomina capital pagado en exceso, que prácticamente es como dinero adicional recibido por la venta de acciones. Esa es una cuenta que también podría conformar el capital de la empresa y que, si no estoy mal, hubo ejercicios dentro del laboratorio en los cuales se tuvo que utilizar esa cuenta para precisamente llegar a cuadrar el balance, porque les aparecía ahí una diferencia. Y entonces yo a las personas que me estuvieron escribiendo les decía pues que utilizaran la cuenta de capital pagado en exceso para poder colocar esa cifra que les estaba resultando de diferencia y ya les pudiera cuadrar. Licenciada, ¿y ese capital pagado en exceso nos los dan o nosotros lo tenemos que calcular en el ejercicio? Pues puede suceder de las dos maneras. Puede suceder de las dos maneras. Puede suceder que se los den, o puede suceder que precisamente la diferencia entre el activo y pues esa suma de pasivo y capital, ¿verdad?, sea lo que necesiten para determinar el saldo del capital pagado en exceso. Ok, licenciada, muchas gracias.
Muy bien, para servirle. ¿Alguien más? Me levantó la mano. Ah, Giancarlo, pero ya me Buenas noches, Nica. habló. Yo le levanté la mano. Yo tengo una duda. Sí, En Andrea. en el laboratorio de Cognero que nos habilitaron de, ¿cómo se llama? De las razones, venía una pregunta sobre la razón de rotación de inventarios. La respuesta que tenía la plataforma no tenía el COX, ¿cómo se llama? No habían tomado lo de solo tomaron los costos de bienes vendidos sin las depreciaciones dividido el inventario. Entonces a mí me causó dudas si así lo tenemos que trabajar en el examen o lo tenemos que trabajar como lo dice en el libro, que es con las COX dividido el inventario. Bueno, es que sí se tiene que trabajar como dice el libro. Lo que pasa es que muchas veces el valor ya está incluido dentro de ese, permítame, vamos a tratar de ubicar acá, estoy buscando ese laboratorio, ese ejercicio en particular, porque ya teniéndolo a la vista yo ya puedo responder con más claridad. Usted recuerda, me estaba mencionando que es la rotación de inventarios, ¿verdad? Sí, Ligda, es la pregunta de rotación de inventarios, que está basada en la parte 3 del laboratorio. Aquí estoy ya buscando el archivo, déjeme ver. Rotación de inventarios, ok. Disculpen la tardanza, pero ya estoy acá dentro del archivo. Muy bien. A ver, recuérdenme la fórmula. ¿Cómo se calcula esa rotación de inventarios? Es ¿Qué necesitamos? Costo de bienes vendidos dividido inventarios. Sí. Más depreciaciones en la de costo de bienes vendidos. Exacto. Lo que pasa es que muchas veces el costo de ventas ya tiene incluido el inventario. De hecho, así tendría que ser. Es que en el libro se presentan de manera separada y se dice, bueno, es costo de ventas más inventarios, porque el total del costo de ventas no incluye el valor del inventario. Pero la realidad es que el total del costo de ventas ya tendría que incluir de por sí el valor del inventario. Entonces, vamos a ver. Sí, estamos hablando del... Vamos a ver, en el estado de resultados, esta empresa se llama Gigante. Sí, en el estado de resultados, vamos a ver. No, perdón, no es que no es inventario, son depreciaciones, ¿verdad? Déjeme ver. Ahorita me bloqueé. Aquí me aparece, déjeme ver. Cinco. Sí, pues el costo de ventas por 106,000 quetzales. Y vamos a ver. El valor del inventario, ajá. El valor del inventario es de 45,500 quetzales. Sí, ¿sabe qué pasa? Que se supone que el valor del inventario tiene que estar incluido dentro del costo de ventas. De hecho, cuando se estructura el estado de resultados, uno se puede dar cuenta de que ya aparece un total de costo de ventas, es decir, tenemos 160,000 quetzales de ingresos por ventas y a eso le restamos los 106,000 quetzales del costo de ventas, entonces son 54,000 quetzales de ganancia en ventas. Se supone que el costo de ventas de 106,000 quetzales ya tiene que tener incluido el inventario.
Entonces, por eso es que resulta en 2.33 la respuesta. Incluido la depreciación, Ligda. Perdón, Sí, está ¿verdad? eso, perdón, sí, Ah, sí, ok. sí, sí. Sí, es Sí. que a mí me causó duda porque yo lo realicé tomando ¿cómo se llama? Los costos de bienes vendidos más las depreciaciones Sí, dividido pues, los inventarios. Y me había perdón, dado sí. otro resultado, pero después vi que le tuve que haber quitado las depreciaciones para que me cuadrara con lo que estaba dando la plataforma. Sí, ya le entendí su duda, Estamos hablando de las depreciaciones. Ajá. Yo diría de que lo tienen que resolver tal y como está en el libro. Así lo tienen que resolver en el examen, tal y como está en el libro. Yo me imagino que lo que va a pasar es que les van a presentar el costo de ventas y también les van a presentar las depreciaciones y van a tener que hacer la suma, tal y como está en el libro. Sí, porque acá, ¿sabe qué pasa? Que las depreciaciones en esta empresa Gigante SA, las depreciaciones son parte de los gastos operativos, no son parte del costo de ventas. Vamos a ver. Quiero tratar de determinar por qué está por separado. En este caso de la empresa Gigante SA, las depreciaciones no son parte del costo de ventas, son parte de los gastos operativos. Y por eso es que no se suman al costo de ventas como sí sucedió en el libro. Las depreciaciones que aparecen en el libro, en el estado de resultados, son depreciaciones de activos fijos que pertenecen a la producción, por eso están agregándose al costo de ventas. En cambio aquí estas depreciaciones son de los gastos operativos, es decir, son de activos fijos que no corresponden al área de producción. Por eso está aparte, tiene razón. Pero hay que hacerlo como está en el libro al momento del examen. Sí, voy a tener que tomar allí nota para que les califiquemos de manera flexible, porque este caso es diferente porque las depreciaciones de la empresa Gigante SA son correspondientes a gastos operativos. Son, por ejemplo, mobiliario de ventas, equipo de cómputo de ventas, cuestiones así que no tienen que ver con producción. En cambio, las depreciaciones que están en el libro sí forman parte del costo de ventas. Vamos a tener que ser flexibles ahí en la plataforma para calificarles. Sí, ahí fue donde yo tenía duda, pero después sí la medio resolví, pero gracias. Licenciada, ¿y usted no podría ser tan amable de subir un ejemplo, el estado de flujo que hicimos en el laboratorio ya resuelto? Me lo han estado pidiendo, pero yo estoy viendo con el catedrático auxiliar si lo realizamos. ¿Cuál fue el porcentaje de entrega? Porque si tengo un alto porcentaje de entrega de tareas, sí tengo luz verde para darles esa información. Ahora, si fue poquita la cantidad de personas que me entregaron tareas, no tengo luz verde para compartirles eso. Entonces, necesito ver si un ejemplo del estado de flujo libre. Que sea cualquiera, que no sea el del laboratorio, pero solo con un ejemplo para poder guiarnos mejor. Ok, bueno, está bien, de acuerdo, se los vamos a compartir. Bueno, si les parece, continuamos mañana. Mañana voy a dar más tiempo a dudas. Que tengan una feliz noche, un buen descanso. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada.